La última antena de telefonía que vi antes de perder la señal estaba inclinada hacia un lado, como si incluso ella hubiera decidido rendirse ante aquel lugar. Unos kilómetros después, mi teléfono dejó de fingir que sabía dónde estaba. Primero desaparecieron las barras de cobertura. Luego la aplicación del mapa siguió mostrando durante un rato una carretera que, frente a mis ojos, apenas podía llamarse carretera. Finalmente, la pantalla quedó gris, con un pequeño punto azul flotando en medio de ninguna parte. Entré en el Bosque Nacional Calder con la camioneta cargada de conservas, ropa para varios meses y mi licencia de paramédico suspendida dentro de la guantera. Recuerdo haber dicho en voz alta que aceptar aquel trabajo había sido una buena decisión. Necesitaba escucharlo de mi propia boca. Los árboles se cerraron detrás de mí. Durante un instante, tuve la absurda sensación de que el bosque acababa de borrar la carretera por la que había llegado. Durante casi 12 años había trabajado en una ambulancia que salía de una estación cerca de Maple Avenue y la Octava. Durante la mayor parte de ese tiempo había sido bueno en mi trabajo. Muy bueno. Después llegó aquella noche de marzo. Un muchacho de 20 años llamado Liam Reyes quedó tendido en el suelo de una cocina mientras yo seguía un protocolo que conocía de memoria y tardaba 14 segundos más de lo necesario en reaccionar. 14 segundos parecen insignificantes hasta que alguien muere dentro de ellos. La comisión disciplinaria utilizó expresiones limpias y profesionales, respuesta tardía, factores contribuyentes, deterioro del juicio bajo estrés. Nadie me hizo una prueba de alcohol porque a nadie se le ocurrió. Yo había bebido unas horas antes. No estaba borracho. Esa fue la excusa que repetí durante meses, como si la diferencia pudiera devolverle la vida a Liam. Después dejé de dormir. Poco tiempo más tarde dejé también de beber. La gente habla de abandonar el alcohol como si automáticamente debiera sentirse como una victoria. En mi caso solo significó que pasaba las noches despierto y sobrio, escuchando mi corazón como se escucha una máquina que ya falló una vez y podría volver a hacerlo. Por eso, cuando mi hermana me envió una oferta temporal para trabajar como vigilante de incendios forestales, no la descarté. Creo que me la mandó medio en broma y medio esperando encontrar algo capaz de sacarme de mi apartamento. El puesto estaba en una zona remota del Bosque Nacional Calder. 4 meses y medio. Alojamiento incluido, si uno estaba dispuesto a llamar alojamiento a una caja de madera y cristal colocada sobre una torre metálica. El salario era sorprendentemente bueno para un trabajo que podía resumirse en 2 palabras, observar e informar. Leí el anuncio varias veces. A las 2:37 de la madrugada envié la solicitud. A las 10:20 de esa misma mañana recibí una llamada. Más tarde comprendería que esa debió ser mi primera advertencia. La carretera asfaltada terminó mucho después de la última población. Luego apareció la grava. Después solo quedaron 2 surcos de tierra endurecida separados por una franja de hierba. El servicio forestal me había enviado instrucciones impresas, no coordenadas. Después del tronco quemado con el nido de águila pescadora, cruce Willow Creek. Ignore el desvío marcado 47C. Manténgase a la derecha junto al cedro partido. Parecían instrucciones escritas por alguien que conocía perfectamente la zona, pero que no estaba completamente seguro de querer que uno llegara. Crucé el arroyo y entré en un claro donde se encontraba la estación forestal Ashwood. Era una construcción pequeña de troncos envejecidos, con tejado metálico verde y una bandera golpeando contra el viento. Había 2 camionetas cubiertas de barro y una montaña de leña apilada con una precisión casi obsesiva. Apagué el motor y entonces comprendí qué significa realmente el silencio. En una ciudad nunca existe un silencio completo. Siempre queda un ventilador, un motor, un vecino, una sirena distante. Allí el silencio parecía ocupar espacio. Permanecí unos segundos con las manos sobre el volante, escuchando el chasquido del motor enfriándose, detrás de él, el viento recorriendo cientos de miles de árboles. 4 meses, pensé. 4 meses sin que nadie me preguntara cómo estaba utilizando ese tono especial con el que en realidad quieren saber si estás a punto de desmoronarte. Entré con mi carpeta de documentos bajo el brazo. Las paredes estaban cubiertas de madera de pino. Había mapas, avisos antiguos sobre osos e incendios, carteles sobre escarabajos y hasta el anuncio de una comida comunitaria celebrada años atrás. Sobre la entrada de una oficina colgaban unas enormes astas de alce.
Has llegado pronto, dijo una mujer desde el fondo. Nadie llega pronto aquí. Salió secándose las manos con un trapo. Debía de tener algo más de 60 años. Cabello gris muy corto, piel castigada por décadas de sol y el aspecto de alguien que había pasado tanto tiempo al aire libre que ya no luchaba contra el clima, sino que había llegado a un acuerdo con él. En la camisa de uniforme llevaba el apellido Parker. Ethan Cole, me presenté. Ellen Parker. Guardabosques del distrito. Su apretón fue seco y firme. Me observó un segundo más de lo normal. Eres más grande de lo que imaginaba por tu expediente. No supe si bromeaba. Ella tampoco me dio tiempo para averiguarlo. Siéntate. Hay papeles. Y había muchos. Responsabilidad sobre equipo, reconocimiento de riesgos, información de emergencia y una renuncia de varias páginas que repetía tantas veces expresiones como aislamiento prolongado, peligros inherentes y demora de rescate que terminaron perdiendo significado. Puse a mi hermana como contacto de emergencia. Dejé el segundo espacio en blanco. Ellen lo miró. ¿Nadie más? No realmente. Alineó las hojas golpeándolas suavemente contra el escritorio. Es habitual. ¿Qué cosa? La gente que acepta estos puestos suele estar huyendo de algo. Lo dijo sin crueldad. Como quien comenta la presión atmosférica. Un divorcio, deudas, un año horrible. Los que tienen mucha gente esperándolos abajo suelen aguantar 2 o 3 semanas. Luego la soledad empieza a morderles. ¿Y los demás? Guardó el bolígrafo. Los demás duran. Se levantó y comprendí que nuestra conversación personal había terminado. En el almacén olía a queroseno, lona y polvo. Un muchacho de unos 23 años cargaba cajas sobre una carretilla. Tenía la nariz quemada por el sol, una pequeña cicatriz atravesándole una ceja y la manera de moverse rápido sin parecer apresurado. No a Bennett, dijo Ellen. Prepara tu reabastecimiento cada 2 semanas. Si eres amable con él, quizá te lleve huevos frescos. Si no lo eres, recibes huevos en polvo, añadió Noah. Revisamos el material, bombonas de propano, conservas, arroz, frijoles, avena, baterías, mantas, una radio portátil y un botiquín sorprendentemente completo. Por costumbre profesional lo abrí. Encontré un torniquete y un sello torácico, equipo demasiado específico para un trabajo cuyo mayor peligro, supuestamente, era aburrirse. Había también un hacha pequeña y un antiguo localizador de incendios con un aro de latón envuelto en tela. Finalmente, Noah colocó sobre una caja una escopeta de corredera calibre 12 y 2 cajas de balas sólidas. Levanté una. ¿Osos? Osos, respondió Ellen desde la puerta. Son muchas balas para osos. Hay muchos osos para las balas. Noah se interesó de repente muchísimo por una correa de la carretilla. Ellen señaló la escopeta. ¿Sabes usarla? He disparado alguna vez. No te pregunté eso. Sé cargarla, transportarla con seguridad y acertar a algo a unos 20 metros. Eso es todo. Asintió. Suficiente. En aquel momento pensé que era una respuesta extraña si de verdad hablábamos de osos. Desde la estación hasta la torre quedaban unos 15 kilómetros de camino y fueron empeorando a cada curva. Ellen vino conmigo. Durante el trayecto señaló donde había corrido un gran incendio años atrás, que valle albergaba una pequeña población de peces y que zonas eran intransitables después de una tormenta. El distrito mantenía 3 viejas torres de vigilancia en aquella región, aunque Ashwood era la más aislada. Al cruzar Blackwater, Creek señaló la corriente. Si la cisterna baja demasiado, puedes venir aquí por agua. Hay una captación de cemento unos 400 metros cauce arriba. La construyó un equipo del CCC hace mucho tiempo. El agua es buena. No pases de la captación. ¿Qué hay después? Más arroyo. Esperé alguna explicación. No llegó. El camino siguió ganando altura. El bosque oscuro se transformó en pinos dispersos y después en una vieja zona quemada donde los troncos muertos se alzaban grises entre árboles jóvenes. Finalmente apareció la roca,
y sobre la cresta, la torre. Se sostenía sobre 4 patas de acero y alcanzaba casi 21 metros hasta la cabina de cristal. Una escalera exterior ascendía en zigzag alrededor de la estructura. Arriba había una pasarela estrecha, un tejado bajo y un pararrayos. Bajo la luz de la tarde no parecía una casa. Parecía maquinaria abandonada por algún ejército olvidado. Puesto de vigilancia Ashwood, dijo Ellen. Construido en 1939. Restaurado a principios de los 90. Ha tenido vigilante cada temporada desde que lo levantaron. ¿Cada temporada? Cada una. Luego añadió, no siempre el mismo vigilante. Con el tiempo recordaría muchas veces aquella frase. En ese momento no significó nada. Subimos las cajas. Las escaleras metálicas resonaban bajo nuestras botas. Cuando llegué a la tercera plataforma me ardían las piernas, aunque fingí estar perfectamente porque Ellen, con más de 30 años de ventaja sobre mí, apenas respiraba con dificultad. Cuando alcanzamos la cabina me giré y olvidé el cansancio. El mundo entero parecía estar debajo. Montañas detrás de montañas, cada una más azul que la anterior. Una extensión de bosque tan grande que resultaba difícil encontrar una carretera, un edificio o cualquier línea trazada por una persona. Un halcón pasó volando por debajo de nosotros y pude ver su espalda. Algo que llevaba meses apretándome el pecho se aflojó ligeramente. Ellen me observó. Sí. Este lugar hace eso. La cabina era pequeña y cuadrada, con ventanas en casi todas las paredes. Había una cama estrecha contra la pared norte, una cocina de propano, un pequeño fogón de leña, estantes, un escritorio y una alfombra tejida a mano. En el centro descansaba el localizador de incendios, un mapa circular del distrito bajo un aro giratorio de latón. Si veía humo, debía alinear la mira, leer el ángulo y transmitir el rumbo. Era una máquina antigua y hermosa que seguía siendo útil en una montaña sin cobertura y con conexiones satelitales poco fiables. Todo estaba impecable. No solo ordenado. Limpio de verdad. Limpia las ventanas una vez por semana, dijo Ellen. Aunque parezcan limpias. Una mancha termina pareciendo humo después de muchas horas mirando el horizonte. Me explicó la radio principal, el equipo portátil, las baterías alimentadas por pequeños paneles solares, la bomba de la cisterna, el propano y el retrete exterior situado al pie de la torre, unos metros dentro de los árboles. Esa última información tendría bastante importancia durante las noches. Los controles de radio son a las 7:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Todos los días. Sin excepciones. Si pierdes uno, te llamamos 2 veces. Si tampoco respondes durante la siguiente hora, alguien sale a buscarte. ¿Cuánto tardan? 4 horas. Tal vez 5 si el camino está mal. Por la mañana informas temperatura, viento, visibilidad y nubosidad. Cualquier columna de humo se comunica inmediatamente. Por la noche buscas resplandores. Y después del anochecer permaneces dentro. Tardé un momento en reaccionar porque lo dijo con el mismo tono que el resto. ¿Dentro? Después de que caiga el sol, puerta cerrada con pestillo. ¿Norma del servicio forestal? Norma mía. Sonreí. ¿Y el retrete? Señaló debajo de la cama. Había un cubo con tapa. Lo odiarás durante unos días. Después dejarás de pensarlo. Entonces me miró directamente. Voy a decirte esto una vez, Cole. Las noches en esta cresta no se parecen a las noches donde tú has vivido. Hay animales que pierden el miedo al encontrar a una persona sola. Las tormentas pueden cubrir la montaña en 15 minutos. Tienes una caída de casi 21 metros detrás de la puerta y unas escaleras de acero capaces de helarse incluso al final del verano. Después del anochecer permaneces dentro y mantienes el pestillo puesto. ¿Entendido? Repítelo. Dentro después del anochecer. Puerta cerrada. Bien. Caminó hacia la salida y se detuvo con una mano en el marco. Una cosa más. Si oyes a alguien ahí fuera llamándote por tu nombre, no es esa persona. Esperé una explicación. No llegó.
Bonita forma de despedirse. Por primera vez pareció a punto de sonreír. Es una montaña peculiar. Vi su camioneta descender por las curvas hasta desaparecer definitivamente. El viento subió por la ladera y la torre se inclinó unos centímetros antes de regresar lentamente a su posición. Los cristales vibraron. Uno de los cables emitió una nota grave. Me quedé en mitad de aquella pequeña cabina pensando dos cosas al mismo tiempo. Había cometido un error terrible y nunca había estado tan contento de encontrarme en un lugar. Ambas eran ciertas. Deshice mi equipaje en menos de una hora. Unas cuantas prendas, 12 libros, el reloj de mi padre y mi diario. Dentro de la contraportada guardaba una fotografía de Liam Reyes publicada en el periódico después de su muerte. 2 veces había intentado tirarla y 2 veces no pude hacerlo. Dejé la escopeta descargada detrás de la puerta, con los cartuchos en un estante separado. Entonces vi la tarjeta. Estaba pegada en la cara interior de la puerta, exactamente a la altura de los ojos. El plástico laminado se había amarillado y la cinta adhesiva había sido reemplazada tantas veces que las marcas formaban anillos alrededor del borde. El encabezado estaba mecanografiado. El resto había sido escrito a mano por distintas personas. Reglas del puesto Ashwood. 1. Mantener la puerta cerrada desde la puesta hasta la salida del sol. Sin excepciones. 2. No responder a ninguna voz exterior, aunque reconozcas a la persona. 3. Controles de radio a las 7:30 y a las 8:30. Si pierdes uno, comunícate durante la siguiente hora. No esperes hasta la mañana. 4. Mantener encendida la lámpara de la ventana norte toda la noche. Si se apaga, volver a encenderla. 5. No pasar de la captación de Blackwater Creek. 6. Normalmente no sube por las escaleras. No le des una razón para aprender a hacerlo. 7. Si ves un alce en la cresta después de oscurecer, no lo mires directamente y no cuentes sus patas. 8. Sé amable con quien venga después. Deja la cabina limpia. Leí todo 2 veces y me reí. Parecía el típico folclore creado por personas aburridas trabajando solas. Cada generación añadía algo para asustar a la siguiente. La última regla prácticamente lo admitía. Decidí que la 7ª era la más absurda. No contar las patas de un alce. Preparé café y observé la puesta de sol desde las ventanas del oeste. La luz pasó del dorado al naranja y después a un rojo tan bajo que iluminó las nubes desde abajo como si estuvieran llenas de brasas. Las montañas se convirtieron en capas oscuras hasta mezclarse con el cielo. No había faros. No había resplandor de ciudades. Nada. Cuando cayó la noche cerré el pestillo porque no me costaba nada obedecer. También encendí la lámpara de queroseno de la ventana norte. Me senté en la cama con un libro que apenas estaba leyendo y escuché el viento. En algún momento me dormí. Cuando desperté, la lámpara seguía encendida, pero el viento había desaparecido. Entonces escuché un silbido en algún lugar muy abajo de la cresta. Era una melodía. 4 notas ascendentes y una que caía al final como una pregunta. Se repitió 2 veces y se detuvo. Permanecí inmóvil. Me dije que debía de ser un ave nocturna. Había especies capaces de producir sonidos extraños. Me convencí lo suficiente para volver a acostarme. Antes comprobé el pestillo. Las primeras 2 semanas fueron las mejores que había vivido en años. Me levantaba con la primera luz, preparaba café y recorría la pasarela con los prismáticos antes de que el sol superara la cresta oriental. Aprendí que esa era la mejor hora para detectar el humo de algún rayo caído durante la noche. Poco a poco memoricé el paisaje como se memoriza un rostro, los 3 lomos de Ravensbrück, la pendiente gris de Granite Peak, el modo en que el sol entraba en Blackwater Creek y convertía el barranco en una franja verde brillante. A las 7:30 hacía el control. Ashwood a Central Coulter. Control de mañana. Adelante, Ashwood. Cielo despejado. 50 grados Fahrenheit. Viento noroeste suave. Visibilidad completa. Sin humo. La operadora se llamaba Donna Briggs. Tenía una voz áspera y el raro talento de decir únicamente lo necesario.
El resto del día lo llenaba con pequeños hábitos. Barría. Limpiaba cristales. Leía. Cada pocos días bajaba a buscar agua y regresaba con depósitos plegables que al principio me obligaban a detenerme a mitad de la subida. 10 días después ya podía subir sin descansar. Perdí peso. Empecé a dormir mejor. Y comencé a escribir. Cerca del 10º día escribí por primera vez sobre Liam. No la versión del informe. La verdadera. El suelo de linóleo. Su madre parada en la puerta con las manos sobre la boca. Mis dedos temblando. Los 14 segundos que perdí no porque ignorara qué hacer, sino porque durante esos 14 segundos estuve pensando si alguien podía notar que me temblaban las manos. Escribí durante casi 2 horas. Cuando terminé, el café estaba frío y tenía la cara mojada. Aquella noche incluso salí unos minutos a la pasarela después del anochecer, rompiendo la primera regla. Miré más estrellas de las que había visto juntas en toda mi vida y sentí algo parecido a paz. No ocurrió nada. Eso también importa. Durante aquellas primeras semanas la montaña solo fue hermosa. Conocí a Martha Reed durante mi 4.º día. Poco después del control nocturno, la radio emitió una voz diferente. Ashwood, aquí Cinder Rock. ¿Sigues despierto, novato? Tomé el micrófono. Ashwood. Adelante. Mi torre está a unos 30 kilómetros al suroeste, al otro lado del valle de Blackwater. Si colocas el visor cerca de 240 grados, verás una cima pelada con un pequeño bulto. Ese bulto soy yo. Hazme un saludo. Encontré la montaña y levanté una mano. No puedes verme. Ese es el chiste, respondió. Se vuelve más gracioso cuando llevas 6 semanas sola. Martha tenía 62 años. Había sido profesora de biología en Pocatello y llevaba casi una década ocupando Cinder Rock durante los veranos. Poseía ese humor seco de las personas que han aprendido a estar solas sin permitir que la soledad las vuelva amargas. Casi todas las noches hablábamos después del control mediante una frecuencia poco utilizada que ella llamaba la línea de fiesta. Martha me enseñó a distinguir humo de niebla, a apoyar los prismáticos contra el marco para eliminar el temblor y a cocinar arroz a aquella altitud sin convertirlo en una pasta capaz de reparar un tejado. Nunca preguntó por qué había ido allí. Con el tiempo entendí que alguien que no te interroga puede conseguir que le cuentes mucho más que una persona que hace 100 preguntas. Durante la segunda semana mencioné la tarjeta. Martha guardó silencio unos segundos. Los vigilantes y sus tonterías, dijo finalmente. Mi favorita es la del alce. ¿Tú también tienes reglas? Todos tenemos alguna versión. La de Cinder Rock está escrita debajo del escritorio. Un idiota empezó aquello hace décadas y otros continuaron. Luego su voz cambió ligeramente. Hazme un favor, Ethan. Dime. Cumple las reglas de todas formas. Pensaba que eran tonterías. Una regla absurda que no cuesta nada obedecer sigue siendo fácil de obedecer. ¿Incluso lo de no contar patas? Escuché una pequeña risa. Llegó un instante demasiado tarde. Especialmente esa. Después cambió de tema. El silbido regresó durante la 3.ª semana. Esta vez estaba mucho más cerca. Para entonces ya conocía los sonidos normales de la montaña, ciervos moviendo piedras, aves nocturnas, cables vibrando, metal enfriándose. Aquello era diferente. Comenzó alrededor de la 1:20 de la madrugada, quizá a 350 metros ladera abajo. 4 notas ascendentes. Una descendente. Y una vacilación justo antes de la 4ª. Cada repetición tenía exactamente la misma pausa, como una grabación defectuosa. Un animal no duda siempre en el mismo punto de una canción. Me levanté y fui hacia la ventana con la lámpara encendida detrás de mí. Ahora sé que fue una estupidez. Yo era una silueta perfectamente visible dentro de una caja iluminada. Recorrí la zona quemada con los prismáticos. No vi nada. El silbido volvió a sonar. Después comenzó a desplazarse lentamente alrededor de la cresta, manteniendo más o menos la misma distancia.
Lo escuché durante más de una hora. Cerca de las 2:45 desapareció. A la mañana siguiente, después del informe, pregunté, Donna, ¿hay campistas autorizados cerca de Ashwood? Hubo una pausa demasiado larga para ella. Negativo. Toda la zona por encima del vado de Blackwater está cerrada al público desde comienzos de junio. ¿Por qué? Otra pausa. Espera. Minutos después apareció otra voz. Ashwood, aquí Parker. Cambia al canal 4. Obedecí. Dijiste que había personas. Cuéntame qué viste. No vi a nadie. Escuché a alguien silbando. Se movió alrededor de la cresta durante más de una hora. ¿A qué hora? Desde aproximadamente la 1:20 hasta casi las 3. ¿Estabas dentro? La pregunta llegó inmediatamente. Sí. ¿Puerta cerrada? Sí. ¿Lámpara encendida? Sí. Silencio. Bien. Hiciste lo correcto. ¿Quién estaba ahí fuera? Cazadores furtivos, seguramente. Lo respondió con tanta rapidez y seguridad que durante casi 2 días la creí. Explicó que algunos entraban en la zona cerrada buscando alces y utilizaban silbidos para coordinarse. ¿Entonces, la norma de permanecer dentro es por ellos? Un cazador ilegal que descubre un testigo solo en una montaña podría decidir que la montaña estaría mejor sin ese testigo. Así que tú no ves a nadie, no oyes nada y permaneces dentro. Parker fuera. La explicación era razonable. Explicaba el silbido y la escopeta. Lo único que no explicaba era por qué una guardabosques de distrito había aparecido personalmente en la radio minutos después de mi pregunta para comprobar, antes que cualquier otra cosa, que yo había cerrado la puerta. Encontré los cuadernos 2 días después mientras buscaba una trampa para ratones. Bajo la cama había un compartimento con mantas y, debajo, más de 2 décadas de registros oficiales del puesto Ashwood. El más antiguo tenía 24 años. Preparé café y pasé la tarde leyendo. Al principio resultó tranquilizador. Un diario de vigilancia es, básicamente, una lista detallada de días en los que no ocurre nada escrita por alguien con demasiado tiempo. Había notas sobre marmotas, tormentas, libros terminados y comidas quemadas. Alguien había dibujado la misma ardilla durante todo un verano. Otro vigilante había contado los días sin ver a otro ser humano y alcanzó 43. Otro dejó una receta de pan de maíz con una nota, para quien venga después. La altura arruinará la masa. Usa más levadura de la que crees necesaria. Regla 8. Sé amable con quien venga después. Sentado entre aquellos cuadernos sentí una extraña pertenencia. Personas distintas habían vivido durante décadas en aquella misma caja de cristal y observado las mismas montañas. Entonces encontré las temporadas que no terminaban bien. La mayoría finalizaba a finales de septiembre con anotaciones normales, cisterna vaciada, propano cerrado, ventanas limpias, gracias a Ashwood. Pero algunas se interrumpían en mitad del verano. Una terminaba un 22 de julio con una frase incompleta sobre algo dentro del sistema de agua. Varias páginas después comenzaba una letra diferente. En otra temporada una persona escribía hasta mediados de agosto y 7 días más tarde aparecía otra caligrafía sin explicación. Conté 9 interrupciones en 24 años. 9 vigilantes reemplazados a mitad de temporada. Ningún informe de accidente. Ninguna despedida. Me obligué a buscar explicaciones normales, renuncias, lesiones, emergencias familiares. Era posible. Hasta que abrí el registro de la temporada anterior. El vigilante se llamaba Malik Carter. Su letra era pequeña y ordenada. Una de sus últimas entradas comenzaba como un parte normal y luego decía, nota para quien lea esto. Llevo casi 12 semanas en esta montaña. He cumplido las reglas. Estoy bien. No estoy confundido y no he estado bebiendo. Anoche estuvo al pie de las escaleras desde aproximadamente la 1:52 hasta las 4:13. No subió. Usó la voz de mi madre. Mi madre lleva 7 años muerta. Se equivocó en 3 palabras.
Si eres el siguiente, mantén la lámpara encendida. No le gusta. No sé por qué. No pases de la captación de agua. Hay algo en ese barranco que tampoco le gusta y creo que esa es la única razón por la que alguno de nosotros sigue aquí. Me quedan 31 días. Voy a terminar esta temporada. La siguiente entrada aparecía 13 días después y estaba escrita por otra persona. Peor aún, no había 13 días vacíos. Alguien había rellenado retroactivamente temperaturas, vientos y visibilidad con la nueva letra. Mismo bolígrafo. Misma inclinación. Todo escrito probablemente en una sola sesión para que el historial pareciera continuo. Noah llegó con suministros el martes siguiente. Escuché el motor casi 10 minutos antes de ver la camioneta. Bajé a ayudarlo. Había traído huevos frescos, tomates, pan y pequeños melocotones. Nos sentamos en una plataforma de la escalera con los pies colgando hacia el vacío. Esperé antes de preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 temporadas. ¿Te gusta? Pagan bien. En invierno estudio. ¿Qué estudias? Biología de fauna. Comió otro trozo de fruta. Noah, ¿quién era Malik Carter? Todo su cuerpo quedó inmóvil. ¿Dónde viste ese nombre? En los registros. No deberías leerlos. Estaban debajo de mi cama. Escribió que algo permaneció al pie de las escaleras usando la voz de su madre muerta. Después desaparece su letra y alguien rellena casi 2 semanas. Noah se levantó. Malik volvió a casa. ¿Qué día? No sé. Tú preparabas sus suministros. Yo hago entregas. No recogidas. ¿Quién recoge? Tardó en responder. Ellen. Bajó 2 escalones y se detuvo de espaldas a mí. Finalmente se giró. ¿Vas a cumplir las reglas? Sí. Todas. Todas. Entonces tendrás una posibilidad. La tarjeta no es una broma. Malik también creyó que lo era. Pero desapareció. Noah tragó saliva. La mayoría del tiempo obedeció. ¿Qué hizo? Pasó de la captación de Blackwater. Bajó las escaleras y se marchó sin despedirse. 11 días después vi el alce. Para entonces el silbido aparecía casi todas las noches y ya no conservaba la distancia. Algunas veces sonaba a 300 metros. Otras en el límite de los árboles. 2 noches lo escuché justo debajo de la estructura. Dejé de acercarme a las ventanas. Había empezado a comprender algo que no podía justificar racionalmente, aquello quería que yo mirara. Silbaba desde puntos que me obligaban a acercarme al cristal para localizarlo. Dejé de darle mi atención. Marta y yo seguíamos hablando cada noche. No le conté lo de los registros. Tal vez porque, si ella reconocía que era real, yo perdería mi última explicación lógica. La noche del 14 de agosto, poco después de las 11, miré por la ventana norte y vi un alce sobre la cresta. La luna estaba casi llena y la zona quemada parecía una fotografía en negativo. El animal estaba a unos 50 metros, inmóvil sobre una losa de granito donde yo mismo había almorzado varias veces. Era un macho enorme. Levanté los prismáticos. El alce miraba hacia el este y yo veía el costado de su cabeza. Sin embargo, sus ojos reflejaban directamente la luz de mi lámpara. Eso ya era imposible por el ángulo. Pero había algo peor. Vi 2 ojos. Los 2 estaban en el mismo lado de la cabeza. Y ambos me miraban. Bajé los prismáticos. Recordé la 7ª regla. No lo mires directamente. No cuentes sus patas. Miré al suelo. Y luego, porque los seres humanos podemos ser increíblemente estúpidos, volví a mirar. Tenía 4 patas. El problema no era el número. Era la forma en que sostenían el cuerpo. Parecía flotar sobre ellas. Los cascos tocaban la roca sin descansar realmente sobre ella. Mientras observaba,
una pata delantera comenzó a doblarse hacia atrás, no como la pata de un animal, sino como una persona que cruza tranquilamente los tobillos mientras espera. La articulación giró en una dirección imposible. Solté los prismáticos, corrí hacia la lámpara y subí la mecha. Mi reflejo cubrió el cristal durante unos segundos. Cuando volví a distinguir el exterior, la roca estaba vacía. No escuché pasos. No vi ramas moverse. Algo tan grande no podía desaparecer en 2 segundos. Cerca de la 1:50 comenzó un silbido al pie de las escaleras. Al día siguiente cometí el error que casi me mató. Pasé la mañana funcionando dentro de una especie de pánico lento. Hice mis observaciones, llené el registro y limpié las ventanas solo para mantener las manos ocupadas. Finalmente decidí investigar la captación. No cruzarla. Solo observar. Malik había escrito que algo allí abajo parecía mantener a la criatura a distancia. Quería entenderlo. Salí a primera hora de la tarde con la escopeta cargada, agua y la radio portátil. Tardé casi 1 hora en llegar a Blackwater Creek. La captación era una vieja caja de hormigón con tapa de hierro y una tubería que vertía agua limpia en un pequeño estanque. El barranco era hermoso. Cedros enormes, corriente fría, haces de luz entre las copas. Un poco más arriba, en la orilla opuesta, vi una cerca. 4 hilos de alambre oxidado subían desde el arroyo hacia el bosque. Los postes eran antiguos, pero el alambre estaba tenso. Alguien seguía manteniéndolo. En el primer poste había una placa metálica, Servicio Forestal de los Estados Unidos. Área cerrada. Prohibido el paso. Debajo había otra más vieja, Sector Ashwood cerrado por orden. 1939, el mismo año en que construyeron la torre. El Servicio Forestal no mantiene durante casi 9 décadas una cerca en un barranco remoto sin motivo. Tampoco cierra un sector y construye una torre exactamente sobre él para mantenerla ocupada verano tras verano, incluso después de retirar otros puestos que los satélites habían vuelto innecesarios. Una palabra apareció en mi cabeza. Cebo. No crucé la cerca. Pero seguí el alambre por mi lado para ver hasta dónde llegaba. El barranco se estrechó. Los cedros se hicieron enormes. Cada curva parecía prometer que sería la última. En la cuarta encontré el árbol. Era un cedro gigantesco de más de 2 metros de diámetro. A la altura de los hombros alguien había clavado una fila de grandes clavos de hierro. De ellos colgaban objetos, una cantimplora, una bota de trabajo, unas gafas rotas, una brújula oxidada, un peine de mujer, una hebilla, una navaja, el auricular cortado de una radio y otros objetos difíciles de identificar. En el clavo más reciente colgaba un reloj digital barato con correa negra. La pantalla estaba agrietada pero seguía funcionando. Marcaba una hora incorrecta. Conté los clavos. 16. Pensé en las temporadas interrumpidas. En Malik. En la cerca de 1939. Entonces algo silbó desde la ladera, de mi lado del alambre. 4 notas ascendentes. Una descendente. La misma vacilación antes de la cuarta. Eran poco más de las 2 de la tarde. Corrí. No hay una forma heroica de decirlo. Dejé los depósitos junto a la captación y corrí con la escopeta golpeándome la espalda. Cada pocos segundos escuchaba el silbido. A veces detrás. A veces más arriba. Una vez delante. Nunca parecía acercarse ni alejarse. Cuando llegué a la torre sentía los pulmones llenos de vidrio. Subí casi a 4 patas, entré y cerré el pestillo. Eran aproximadamente las 4:30. Todavía quedaban horas de luz. Escuché algo salir tranquilamente del bosque, cruzar la zona abierta y detenerse bajo la torre. Después una voz dijo desde casi 21 metros más abajo, Ethan, amigo, ¿estás ahí arriba? Era la voz de mi hermana. Casi perfecta. Pero ella nunca me llamaba amigo de aquella manera. Permaneció allí durante horas. Primero utilizó a mi hermana. Ethan, baja. He venido hasta aquí. Tengo frío. Abre un momento.
Cada frase contenía algo ligeramente incorrecto. Una palabra mal elegida. Una entonación desplazada. Después probó con mi madre, que seguía viva en Tempi. Aquella imitación fue peor. Parecía una idea genérica de cómo debía sonar una madre. Eso me enseñó algo importante. No podía leer mi mente. Me estaba leyendo a mí. Mis expresiones. Mi respiración. Mis reacciones. Lanzaba posibilidades y corregía. Cerca de las 6 utilizó una voz masculina y afirmó que Ellen lo había enviado. Esa casi funcionó porque era plausible. Llegué a colocar la mano sobre el pestillo. Entonces recordé que desde la torre siempre se escuchaba cualquier vehículo muchos minutos antes de verlo. No había oído ningún motor. Retiré la mano. Cuando empezó a oscurecer dejó de hablar. Entonces escuché el primer escalón soportar peso. Toda la torre resonó. Regla 6. Normalmente no sube por las escaleras. No le des una razón para aprender. Tomé la escopeta y me senté junto a la cama apuntando hacia la puerta. Subió lentamente. Cada paso estaba separado del siguiente por un largo silencio. Llegó a la primera plataforma. Giró. Continuó. Yo contaba sin querer. Alcanzó otra plataforma. Después otra. Finalmente se detuvo varios metros por debajo de la cabina. La torre crujió bajo su peso. No siguió. A las 8:36 la radio cobró vida. Ashwood, Central Colder. Control nocturno. No me moví. El escritorio estaba junto a una ventana. Para alcanzar el micrófono debía levantarme y cruzar una parte iluminada de la cabina. Donna llamó de nuevo. Después utilizó mi nombre por primera vez. Ethan, contesta. Seguí en el suelo. Minutos más tarde volvió la radio. Ashwood, aquí Parker. Ethan, si puedes oírme y no puedes responder, está bien. No respondas. Solo escucha. La voz de Ellen fue el sonido más reconfortante de mi vida. Mantén la lámpara encendida. Aléjate de los cristales. No salgas a la pasarela. No puede abrir una puerta cerrada y no permanece después del amanecer. Todo lo que te diga es una suposición. Siempre está adivinando. Guardó silencio un instante. La mayoría de las personas que perdemos abren la puerta. Esta noche no necesitas ser valiente, Cole. Solo necesitas ser aburrido. Parker fuera. Poco después, Marta apareció en nuestra frecuencia privada. No preguntó nada. Simplemente habló. Y continuó durante horas. Me contó historias de sus nietos, describió unas aguas termales, enumeró plantas de Blackwater Creek por su nombre común y científico, explicó cuáles podían comerse y cuáles podían matarte, habló de distintas especies de abeto, recitó poemas, hizo tablas de multiplicar e incluso cantó bastante mal. Nunca formuló una pregunta porque una pregunta habría necesitado una respuesta. Cerca de las 2:15 de la madrugada la cosa dejó de silbar. Entonces, desde la plataforma inferior, escuché una voz. Ethan. Era mi voz. No parecida. Exactamente la mía. Mis vocales. Mi manera de terminar ciertas palabras. 14 segundos dijo desde la oscuridad. Sabías lo que estaba pasando. Tus manos temblaban. Esperaste 14 segundos para que nadie lo viera. Liam Reyes. 20 años. Cocina. 14 segundos. Dejé de respirar. Nunca se lo había contado a nadie en voz alta. Pero lo había escrito en el diario que estaba sobre mi escritorio. Está bien, Ethan, continuó mi voz. Sal. Ven a mirarme. Yo sé lo que hiciste. Sal y te diré que está bien. Todavía me cuesta admitir lo que ocurrió entonces. Quise abrir. No porque creyera que aquella cosa pudiera perdonarme. Quise hacerlo porque, después de años escondiendo la peor parte de aquella noche,
algo finalmente sabía exactamente lo que había hecho. Una parte miserable de mí sintió alivio. Llegué a incorporarme sobre las rodillas. Entonces la radio dijo, los pinos de corteza blanca tienen 5 agujas por grupo, dicen. 5. Siempre 5. Pueden tardar 60 años en producir sus primeros conos. Marta seguía hablando como si estuviéramos tomando café en una cocina cualquiera. Me senté otra vez. Cerca de las 4:40 escuché pasos descendiendo lentamente, tramo tras tramo, hasta que el último escalón resonó en la base. Después nada. Permanecí en el suelo mientras el cielo sobre Ravenly pasaba de negro a gris. Cuando el sol golpeó finalmente los cristales empecé a temblar. A las 7:30 tomé el micrófono con ambas manos. Ashwood. Control de mañana. Cielo despejado. 39 grados Fahrenheit. Viento en calma. Visibilidad completa. Sin humo. Hubo una pausa mínima. Recibido, Ashwood, dijo Donna. Me alegra oírte. 4 minutos después renuncié. Ashwood a Parker. Canal 4. Ellen respondió inmediatamente. Eso me confirmó que había pasado la noche junto a la radio. Adelante. Me voy de la montaña. Hoy. No. Mañana Noah llegará con la primera luz y te acompañará hasta la carretera del condado. No voy a pasar otra noche aquí. Entonces podrías pasar la última noche de tu vida fuera de la cabina. Su voz permaneció plana. Entre tú y la estación tienes kilómetros de camino malo y varios vados de Blackwater. No quieres estar dentro de ese barranco cuando desaparezca la luz directa. Saldrás con plena luz y con otra camioneta detrás. O no saldrás. Apreté el micrófono. Tú lo sabías. Silencio. Dime qué hay aquí. El siseo continuó durante varios segundos. En 1939 dijo finalmente un equipo del Civilian Conservation Corps abrió un sendero por Blackwater Creek. 27 hombres entraron en el barranco a comienzos del verano. 12 regresaron semanas después. El servicio forestal cerró el sector, colocó 4 hilos de alambre y construyó una torre en la cresta. Esa torre ha estado ocupada cada temporada desde entonces. Los documentos dicen que es para incendios. También lo es. Has informado de varios fuegos este verano. Uno podía haber alcanzado Whitcomb. Tu trabajo aquí era real. Dime la otra parte. Ellen respiró. Permanece cerca de donde encuentra alimento. No suele alejarse más de 15 o 18 kilómetros y no cruza agua corriente cuando supera aproximadamente la altura de la rodilla. Esa es probablemente la única razón por la que todavía hay una estación forestal aquí en lugar de un espacio vacío en el mapa. Caza lo que está más cerca. Y prefiere lo que está solo. En 1939 lo más cercano era aquel grupo de trabajadores. A comienzos de los 50 fue una familia que vivía cerca de Whitcomb. Eran 4. Entre ellos había una niña pequeña. Todavía existen sus lápidas. Cerré los ojos. Desde entonces nos aseguramos de que lo más cercano durante la temporada sea un adulto preparado, dentro de una cabina de acero y cristal, con radio, arma, instrucciones y una puerta que pueda cerrar. Alguien con más posibilidades de sobrevivir que una familia que no sabe qué está pasando. ¿Nos usáis como cebo? Sí. Aquella respuesta fue peor que una mentira. 9 cambios de vigilante en 24 años, dije. Los conté. 7 muertos. 2 renunciaron y ahora tienen vidas normales en Boise. 7 personas en 24 años. Llevo 20 como guardabosques de este distrito y puedo decirte sus nombres sin mirar un documento: Malik Carter, Claire Donnelly, Peter Nolan, Anna Kowalski, William Trent, Samuel Dier y Rachel Reed. El último apellido me atravesó. Reed. Silencio. Rachel era hija de Marta. Murió hace 9 temporadas. Marta ha ocupado Cinder Rock todos los veranos desde entonces. Habla con cada vigilante que pasa una mala noche. Nadie se lo pidió.
Nadie se lo paga. Así que cuando decidas qué opinas de nosotros, puedes colocarme a mí en la categoría que quieras. A ella déjala fuera. Miré la zona quemada bajo el sol. Malik escribió que obedeció las reglas durante casi toda la temporada. Después bajó por Blackwater para investigar algo más allá de la captación. Cometió una sola mala decisión en una tarde soleada. Igual que tú. A partir de entonces la criatura supo demasiado de él. Ellen hizo una pausa. Eres la primera persona desde que trabajo aquí que ha seguido el alambre tan lejos y ha conseguido regresar a la torre antes del anochecer. No llames suerte a eso. Fuiste tú. Pero no desperdicies lo que hiciste intentando salir agotado. Noah llegará con luz. Mantén la lámpara encendida esta noche. Parker fuera. Sobreviví a la última noche. No necesito describir cada minuto. Volvió a subir hasta la misma plataforma y permaneció allí hasta poco antes del amanecer. Utilizó todas las voces que había aprendido. Mi hermana. Mi madre. La mía. Incluso intentó la voz de Liam. No la consiguió bien, pero aún así la escucharé durante el resto de mi vida. Marta habló conmigo toda la noche. Cerca de las 3 empezó a contarme cosas sobre Rachel sin que yo preguntara. Su obsesión infantil con las ranas. Su primera bicicleta. Su costumbre de leer en voz alta las etiquetas de los cereales. Entendí lo que estaba haciendo. Me estaba dando algo a lo que aferrarme que no fuera el miedo. Los faros de Noah aparecieron cerca de las 7, con plena luz gris de la mañana. Bajé llevando una bolsa y la escopeta. No miré la plataforma donde la cosa había permanecido. Los últimos peldaños estaban mojados. Todo lo demás estaba seco. Noah no hizo comentarios. Condujimos en convoy durante horas. En uno de los vados vi movimiento entre los árboles. Algo avanzaba paralelo a nosotros durante varios cientos de metros. Nunca vi un cuerpo completo. Solo la señal de que algo grande se desplazaba entre los troncos con una facilidad absurda. Noah no redujo la velocidad. Tampoco miró. Cuando el arroyo se hizo más ancho y lo cruzamos por última vez, el movimiento se detuvo. En la estación forestal, Ellen me entregó mi último pago, un formulario de separación y una carta de recomendación que me describía como un observador excepcionalmente fiable bajo condiciones de campo difíciles. Sigue siendo una de mis frases favoritas. ¿Tengo que firmar algún acuerdo de confidencialidad?, pregunté. ¿Para qué? Para no contar esto. Ellen casi sonrió. Cuéntalo. Llevo años intentando que revisen el modelo de personal. Cada informe que envío vuelve con comentarios sobre supersticiones rurales, moral del personal y necesidad de modernización. ¿Qué solucionaría el problema? 2 personas por torre y una terminal satelital estable. Nunca hemos enviado a una pareja junta. Entonces hacedlo. Su mandíbula se tensó. Cuesta decenas de miles de dólares adicionales por temporada. Tenemos 3 torres y no existe presupuesto. Cada año alguien en una oficina regional ve una tasa de finalización cercana al 100% y pregunta por qué todavía no hemos automatizado todo. ¿Tasa de finalización? Así llaman al hecho de que la mayoría de nuestros vigilantes regresen vivos. Marta esperaba junto a mi camioneta. Había bajado de Cinder Rock y recorrido todos aquellos kilómetros para verme. Era más baja de lo que imaginaba. Llevaba un pequeño medallón y no necesitaba preguntar qué fotografía contenía. Me abrazó. Finalmente dijo, el próximo año habrá alguien ahí arriba. Lo sé. Añade una línea a la tarjeta. Es lo único que hemos podido hacer los unos por los otros. Conduje hasta salir del bosque aquella tarde. La tierra se convirtió en grava y después en asfalto. La primera gasolinera iluminada que vi me pareció una nave espacial. Cuando mi teléfono recuperó señal empezó a vibrar con semanas de mensajes. Lo apagué. Le conté todo a mi hermana. Creo que creyó algo más de la mitad, que es mucho más de lo que yo habría creído en su lugar. A un terapeuta le conté una versión reducida.
También envié al Servicio Forestal Regional una carta acompañada de fotografías de los registros. Recibí una respuesta automática agradeciéndome el servicio y recomendándome utilizar los recursos de apoyo psicológico disponibles para empleados. Desde entonces duermo con una pequeña luz encendida. Nunca silbo. Cuando alguien pregunta por qué, digo que no sé hacerlo. Recuperé mi licencia de paramédico en primavera. Hubo una audiencia, un regreso supervisado y un periodo de prueba. En mi cuarta guardia estaba arrodillado en el baño de una casa cerca de Pinecrest Drive con un hombre inconsciente bajo mis manos. Por primera vez desde Liam noté que una parte de mí esperaba el viejo temblor. Pero mis manos no temblaron. No perdí 14 segundos. Y aquel hombre no murió. No creo que la montaña me curara. Creo que me ayudaron casi 12 semanas haciendo correctamente un trabajo poco espectacular todos los días, a las 7:30 y a las 8:30, hubiera alguien mirando o no. También me ayudó una noche sentado en el suelo, siendo deliberadamente aburrido, mientras algo que conocía la peor cosa que yo había hecho me pedía amablemente que abriera la puerta. Meses después recibí una postal de Marta. En la fotografía aparecía un pino de corteza blanca cubierto de nieve. Detrás había escrito, 5 agujas por grupo. 60 años hasta los primeros conos. Todavía sigue pegada a mi refrigerador. Y cumplí lo que ella me pidió. Antes de bajar de Ashwood por última vez retiré la tarjeta laminada de la puerta. Levanté una esquina del plástico y escribí una 9ª regla debajo de las demás. Todo lo escrito en esta tarjeta es cierto. Cúmplelo y regresarás a casa al terminar la temporada. Una escalera, un pestillo y una lámpara pueden ser suficientes. Habrá alguien en la radio dispuesto a hablarte durante las noches malas. Déjalo hablar. No eres el primero. No estás siendo castigado. Simplemente eres la persona que está aquí ahora. Volví a pegarla exactamente a la altura de los ojos. La oferta de trabajo apareció otra vez la primavera siguiente. Mi hermana me la envió como broma, igual que la primera vez. El salario había aumentado aproximadamente un 9%. No presenté solicitud. Pero a finales de otoño llegó una carta a mi apartamento. No tenía remitente. El matasellos pertenecía a una población de apenas unos cientos de habitantes. Dentro había una sola hoja escrita con una letra pequeña y ordenada que yo nunca había visto. Decía, terminé los 143 días. Cumplí todas las reglas. También la 9. Sobre todo la 9. He añadido una 10ª. Es sobre la lámpara. Hay una forma concreta de ajustar la mecha cuando empieza a apagarse. Alguien debería habértelo explicado. Sé amable con quien venga después.